Sean todos bienvenidos a su nuevo canal, Misterios del Pasado. ¿Por qué desapareció el viejo imperio maya? El viejo imperio maya ocupaba los territorios correspondientes a Chiapas, parte de Guatemala y Honduras. Sus conocimientos matemáticos, astronómicos y científicos en general habían alcanzado un alto nivel y su arte ya era perfecto. Y de pronto, se detuvo el progreso. Sucedió algo que no han podido explicar, ni historiadores ni arqueólogos. Nació el misterio que todavía no ha podido ser aclarado. Sin que hubiera una razón aparente, el pueblo maya entero abandonó sus ciudades, dejó inacabados sus edificios, se olvidó de sus templos y de las figuras de sus dioses, y partió hacia el norte. ¿Sufrieron una invasión extranjera y se vieron obligados a escapar para salvar la vida? Esta y otras teorías no han podido ser explicadas. ¿Fue un violento terremoto acompañado de pavorosas marejadas el culpable de la huida general de los mayas? ¿O una inundación provocada por un brusco cambio del clima el causante de la desbandada? Tampoco se han encontrado huellas de tales cosas. También se ha querido suponer que el éxodo fue a causa de una epidemia de gigantescas proporciones, que diezmó a un enorme sector de la población y los obligó a huir a toda prisa. Esta explicación había sido aceptada durante mucho tiempo, hasta que se dieron cuenta que la única epidemia que hubo fue la que trajeron los españoles a finales del siglo XVI. Esta peste, la viruela, mató más gente que las propias armas. Pero toda esta gente que murió pertenecía al nuevo imperio maya y no al viejo, que ya no existía para ese entonces. Apareció el arqueólogo Sylvanus G. Morley a plantear 3 nuevas teorías. En opinión de Morley, el éxodo pudo darse por 3 causas de carácter interno: degeneración social, luchas fratricidas o fracaso económico. En el primer caso, estudió las consecuencias de los cruces consanguíneos que caracterizaron a los reyes mayas y la relacionó con una crisis política que condujo al desconcierto del pueblo, que no tuvo más remedio que abandonar al soberano y buscar otros horizontes, en vista de que ya nada se podía hacer por el viejo imperio. Pero el arqueólogo tuvo que confesar que la degeneración no era una causa suficiente para que el pueblo huyera, como tampoco lo había sido en otros pueblos de la antigüedad que se vieron en condiciones semejantes. Hurgó entonces en busca de luchas fratricidas y de guerras civiles, pero tampoco halló nada. Dedicó su atención a la tercera posibilidad, el fracaso económico, y le echó la culpa a aquel fracaso económico a lo que llamó agotamiento de la agricultura entre los mayas. Los antiguos mayas practicaban el monocultivo, que se ha conservado hasta nuestros días, decía Morley. Los agricultores practicaban una técnica agrícola tan arcaica como poco efectiva. Quemaban la jungla hasta dejar una parcela lista para cultivarla. Sembraban el grano de maíz y esperaban muy cómodamente el momento de recoger la cosecha. Esta resultaba bastante buena el primer año, pero descendía notablemente los siguientes. Los campesinos no practicaban una rotación razonable del cultivo, alternando el maíz con otras plantas. Así es que la tierra terminaba por fatigarse y se negaba a producir como antes. Era el momento que aprovechaban los agricultores para quemar otra porción de selva y realizar la misma operación de ocasiones anteriores, hasta agotar la tierra y recomenzar enseguida la operación en otro lugar. Fue por culpa del agotamiento de la tierra que emigró el pueblo maya, como sugirió el arqueólogo norteamericano. Algunos autores pusieron objeción a esta hipótesis. El avance hacia otros terrenos, de haberse agotado las tierras, se hubiera dado de manera gradual, y no de repente como sucedió. Antropólogos como Charles Gallichan pusieron reparo a la explicación. Si el campo agotado ahuyentó a los agricultores, ¿por qué no buscaron tierras más apropiadas para el cultivo, donde no tenían que molestarse para quemar la maleza? A esta pregunta intentó contestar Gallichan con otra teoría, que difería de la de Morley.
fue un problema de carácter social. Siendo este sociólogo, además de antropólogo, lo lógico era suponer que aportaría una solución perteneciente a su campo. Declaró que se produjo un levantamiento del pueblo contra las autoridades religiosas, semejante a lo que se supone sucedió en tiempos del faraón Keops en Egipto. Resultó la muerte de un buen número de sacerdotes, nobles y familias de estos, y la destrucción de muchos monumentos. Es decir, que hubo una guerra civil provocada por la reacción de los oprimidos contra el despotismo de la clase dominante. Así que, en la opinión de Hallekan, la verdadera causa del abandono de tantas ciudades fue el resentimiento del pueblo maya, que se manifestó también en el destrozo de edificios y obras de arte. ¿Pero es perfecta esta explicación? También tiene sus lagunas incomprensibles. Jamás en la historia de la humanidad ha sucedido que un pueblo derrote a los tiranos de manera tan dramática, que dé como resultado de esa rebelión una huida en masa hacia otra nación. Se conocen los nombres de caudillos populares que lucharon contra el poder absolutista, como Espartaco, Guillermo Tell, Miguel Hidalgo o Simón Bolívar. Ya que no se han encontrado respuestas a estas teorías, iremos a una de las teorías más controversiales que se han dado, para muchos consideradas exageradas, sin pies ni cabeza. Una de esas teorías fue ideada por el suizo Erich von Däniken, un investigador aficionado, partidario de la colonización extraterrestre del planeta en la remota antigüedad. Admitía a von Däniken alguna verdad en el razonamiento de Mosley y Gallican, pero admitía que ambos se equivocaban a la hora de interpretar los hechos. El éxodo maya fue provocado, según él, por causas internas, pero no motivada por un desastre agrícola o una lucha religiosa, sino por algo muy diferente. Los mayas habían esperado pacientemente el arribo de los señores del cielo, prometido en las viejas leyendas, pero como pasaba el tiempo y nada sucedía, terminaron por desanimarse. Dedujeron que los dioses los consideraban poca cosa, así como sus obras de arte y sus ciudades. Por esta razón, los mayas llegaron a la conclusión de que deberían viajar a otro lugar, donde se establecerían para esperar la llegada de sus dioses, que bajarían del cielo volando como águilas. Así opinaba el suizo, quien consideraba que, si los mayas lograron notables adelantos en materias astronómicas y matemáticas, fue gracias a las lecciones aprendidas de los señores del cielo. Esto les enseñarían, entre otras cosas, a conocer la marcha de los astros y a determinar en qué fecha se producían los eclipses. Podrían de este modo fijar, dentro de su calendario, el día exacto en que regresarían del cielo a visitarlos. Pero, ¿cuál de estas teorías tendrá la razón? ¿O será una mezcla de cada una de ellas? Por ahora, nadie ha podido demostrar ninguna. La desaparición de los mayas se mantiene como uno de los grandes misterios de la humanidad. Y la verdad, tal vez el mundo nunca lo sabrá. En la caja de comentarios explica tu hipótesis sobre lo sucedido. Suscríbete a mi canal para seguir recibiendo videos como este. Esto fue Misterios del Pasado.